para la entrevista personal. Sí, señor presidente. Se invita a la doctora María del Carmen Rita Gallardo Neira a pasar a la mesa de entrevista. Tome asiento, por favor. Doctora María del Carmen Rita Gallardo Neira, mucho gusto de verla y saludarla y de su presencia en esta entrevista. Vamos a hacer la entrevista personal que corresponde a esta cuarta etapa de la cual usted se encuentra. Y esta entrevista va a girar en torno a 4 criterios: solvencia, trayectoria, proyección personal y el conocimiento de la realidad nacional e institucional. Si quiere usted un poco más de comodidad, doctora Gallardo, puede retirarse la mascarilla para las respuestas. Gracias. Muy amable, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional. Encantado, doctora. Voy a invitar a la doctora Imelda Tumialán, ¿no? Perdón, la doctora María Zavala, para que pueda iniciar con las primeras preguntas. Doctora Zavala. Voy a hacer presente también que el doctor Guillermo Tomberry, que es miembro del Pleno, también está haciendo en trabajo remoto su presencia en esta entrevista. Doctora Zavala. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctora María del Carmen Gallardo Neira. Le reitero las palabras de bienvenida del señor presidente. Gracias. Doctora, ¿usted puede definir cómo es María del Carmen Gallardo Neira como persona y qué valores rigen su vida? Gracias, señora Zavala. Doctora Gallardo, perdóneme la interrupción antes. Quiero dejar constancia también de la inhibición del doctor Aldo Vázquez Ríos. Ha pedido su inhibición en la entrevista de la doctora Gallardo. Por favor, que quede registrado esto. Muchas gracias. Doctora Gallardo, ahora sí, le dejo la libertad para poder responder. Gracias, presidente. Doctora Zavala, en realidad la persona que tienen ustedes al frente es una mujer, como millones que tenemos en el país. Soy una persona bastante esforzada y así lo considero porque el hecho de haber llegado a ocupar un cargo como magistrada en el Poder Judicial ha implicado mucho sacrificio, mucho estudio, pero también mucho entusiasmo y mucha satisfacción. Sobre los valores que rigen mi vida, bueno, en forma general podría decir que soy bastante vehemente, me gusta las cosas muy ordenadas, me considero también muy empática con las personas, solidaria, y creo que esas serían las características que de alguna manera y probablemente con modestia podría señalarles. ¿Y nos puede ejemplarizar su solidaridad en un hecho? Bueno, sí, en los lugares donde me he venido desempeñando, no solamente como magistrada propiamente, sino a nivel de docente universitario o en otras actividades, aun cuando por las condiciones de mi trabajo me considero sí como jefa y de alguna manera líder, ese liderazgo siempre lo he procurado canalizar de una manera democrática, es decir, siempre escuchando a mis subordinados, que más que subordinados, o se inicia de esa manera, pero luego logramos armar un equipo de trabajo. Soy solidaria, o considero que lo soy, porque expreso con ellos de una manera abierta mi preocupación con ellos, y también por ser empática y como jefa, capto, ¿no?, algunas situaciones
que si nos encontramos en el centro de trabajo, pues podrían implicar quizás un desarrollo no normal en ellos, ¿no? De otra manera, soy solidaria porque sí me preocupa la situación de vida de las personas en general. Siempre ha sido de esa manera, quizás por ejemplo que he tenido de mis padres, he captado y me he formado de esa manera. Doctora, de su hoja de vida aparece que usted ejerce la carrera de la judicatura y como jueza superior desde el 10 de septiembre del 2009. Y usted, bueno, ha estado en salas contenciosas, administrativas, comerciales y laborales. Antes, ¿a qué se dedicaba? Bueno, yo soy una magistrada actualmente, pero que me inicié practicando en el Poder Judicial desde mis épocas de estudiante universitaria, luego como servidora en diferentes juzgados y salas, penal, civil, etcétera. Luego tuve la oportunidad de laborar en la Corte Suprema de Justicia de la República, primero como servidora también en sala, y posteriormente tuve la oportunidad y el honor de desempeñarme como secretaria general de la Corte Suprema durante los periodos del señor Vázquez Bejarano y el doctor Tábara. ¿Usted no ha ejercido la defensa? ¿Tiene experiencia en litigio? Mire, en realidad, en algún momento, cuando vuelve, digamos, la vía democrática, como así se le llamó en el año 2001, y hubo una purga de magistrados supremos, quien habla realizando la labor de secretaria de confianza, y uno de ellos también quedé fuera. Y sí, por unos meses estuve litigando, pero en realidad no me sentía muy satisfecha y tuve la oportunidad de regresar nuevamente como secretaria de confianza y así lo hice, que es una labor que he desarrollado durante muchos años, y luego tuve la oportunidad de ser, como le digo, funcionaria, secretaria general, y luego me tienen ustedes acá. Tiene poca experiencia en el litigio. Sí, en el litigio realmente sí, doctora. Muy bien. Dígame, doctora, usted registra 3 denuncias por prevaricato, 2 ante la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo, 1 ante la Fiscalía Suprema de Control Interno. ¿En qué estado están estas? Mire, en realidad, doctora, he tomado conocimiento de aquellas denuncias hace 3 días cuando me notificaron con la hoja de vida y, bueno, por razones obvias no puedo movilizarme de mi casa, pero sí intenté tomar conocimiento de lo que, bueno, en primer término de qué se trataba, porque prevaricato, honestamente, no tenía la menor idea que pudiera tener alguna denuncia de esas. Pero lamentablemente en el Ministerio Público no me han llegado a informar de qué se trata. Bien. Hasta el día de ayer he insistido y en realidad no me han informado, no tengo la menor idea. Bien, dentro de la judicatura en la Corte de Lima, ¿usted ha integrado algunas comisiones? ¿Qué tipo de comisiones? ¿Ha liderado alguna comisión? En realidad, liderado no. Sí he participado hace ya algún tiempo para la elección de jueces supernumerarios. Luego mi participación como juez superior en la Corte de Lima ha sido representando a mi corte en el jurado electoral especial, eso sí en los años 2020-2021. Bien. Nuestra diversidad cultural genera dificultades para articular internamente el conjunto de leyes con las prácticas normativas, por ejemplo, de las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué medidas considera usted que se deben implementar a fin de que la justicia sea aplicable a todos los peruanos por igual? Gracias, doctora. Bueno, sobre ese particular, considero que efectivamente, aún a la fecha, existe una falta de coordinación. Esto ha traído como consecuencia que en algunas circunstancias ha rebasado, digamos, y se ha producido algún tipo de conflicto justamente porque falta esta coordinación, como repito. Creo que en primer término
deberíamos ser claros y conforme a la Constitución de respetar la existencia de estas comunidades y procurar que se ejecute finalmente este enlace. Es importante, y si me permite, en el proyecto de la Seriajus, ya de hace tantos años atrás, se propuso modificar el artículo pertinente de la Constitución para que aquellos acuerdos que se tomasen en estas comunidades sean válidas para el resto de la nación y que se respeten por las autoridades, por las entidades públicas. Lamentablemente este proyecto se quedó ahí, ¿no? Hubiera servido bastante y quizás hubiéramos evitado una serie de conflictos que los tenemos hasta la fecha. Muy bien. Doctora, según el investigador del Consejo Privado de Competitividad, Eduardo Ortiz, a mejor justicia se tiene un Estado de Derecho, hay predictibilidad, hay paz social, más crédito, estabilidad y, por tanto, el progreso que conlleva a la sociedad. Identificando como uno de los principales problemas que el Poder Judicial no maneja fuentes de información pública que permitan poder hacer un diagnóstico eficiente sobre cuántos jueces se necesitan, las demoras en los procesos en cada región o los sueldos. En la eventualidad de que usted sea nombrada jueza suprema, ¿qué medidas inmediatas y a mediano plazo podría presentar para solucionar este problema? ¿Y cree que las herramientas habilitadas a la fecha por el Poder Judicial son suficientes? Gracias, doctora. Mi opinión al respecto, o bueno, lo que puedo yo manifestar en este momento es que ya sobre ese tema hay estudios, ¿no? Inclusive tenemos varios que ha emitido CEJA, en donde se establece una cantidad de jueces respecto de cierta cantidad de habitantes. Efectivamente también he tenido conocimiento lo que ha indicado o lo que se ha indicado respecto a la competitividad de nuestro país, que en verdad, digamos, muestra algunas deficiencias, ¿no? Y que hay que salvar. Efectivamente, el Poder Judicial cumple un rol importante en esos temas porque de alguna manera coadyuva al desarrollo social de nuestro país. Este es un tema particularmente que a mí me interesa. Sí, doctora, disculpe. Bastante. Sí, doctora. Por eso le estoy pidiendo, los estudios están, ¿qué puede sumar usted con propuesta? Una propuesta ya. Una propuesta respecto de ello sería probablemente, disculpe, acá es que tengo un pensamiento quizás diferente, porque para quien le habla, y quizás por eso no me va a disculpar, no le podría sustentar, para mí el problema no está en el número de jueces respecto de la población. Para mí, yo he estudiado el problema algo del Poder Judicial y no lo determino respecto al número de jueces. ¿Dónde está el problema? Para mí el problema está en que se debe de mejorar el dinero que se recibe a través del presupuesto. Y si me permite, por la experiencia que he podido tener como secretaria general, si me permite 2 minutitos, doctora. Sí, concluya su respuesta. Gracias, doctora. En los años 2005-2006, el presupuesto del Poder Judicial era de 556 millones, 600 millones de soles. Y el ingreso de expedientes por año era de 1 millón. Y eso está contenido además de las memorias que presentan los señores presidentes en los boletines institucionales del Poder Judicial y además en trabajos como uno que se menciona en la presentación de las políticas sobre reforma y justicia del doctor Hernández Breña de la Universidad Católica. El ingreso de procesos al Poder Judicial en esos años era de 1 año. Es más, él determinó que durante 6 años fue aproximadamente 6 años fue de 1 millón de expedientes. Y la salida de expedientes, según también las memorias de los señores presidentes de ese entonces,
y otros instrumentos, también aproximadamente es de 1 año. En las siguientes décadas, podemos decir, porque son casi 5 años, este presupuesto sigue incrementando hasta en 5 veces. El presupuesto actual es de 3.300 millones y eso los señores lo saben perfectamente. El ingreso de expedientes hace ya unos 4 o 5 años también ha subido a un aproximado de 1,5 millones de expedientes, y que es lo mismo que sale. Entonces yo no encuentro honestamente me gustaría encontrar alguna relación, porque el problema que tenemos es el mismo. Yo considero que a eso debemos sumarle que se están usando, o usamos ahora, ¿no?, tecnología, por lo menos en parte, se han creado subespecialidades, todo con la finalidad de que los procesos se desarrollen y concluyen de una manera más pronta. Pero lastimosamente sabemos que no es así. Hay otras situaciones que por alguna razón el dinero que estamos recibiendo como presupuesto ahora no ha logrado optimizar, digamos, ¿no?, y alcanzar realmente una eficiencia en nuestras labores. Pero no lo atribuye al número de jueces. Y disculpe, estaba olvidando algo. En el año 2005-2006, el personal en total éramos 16.000 aproximadamente. Ahora somos más de 33.000. Y aún así, lo que pasa es que usted está ubicada en el 2005-2006, ya estamos en 2022, y no necesitamos más jueces. No, yo creo que hay que buscar, bueno, hay otras maneras, considero yo. Perfecto, sí, yo respeto su opinión. Sí, pero ya, cantidad de jueces. El diario Perú 21 sacó una nota de que usted tenía como registro de llamadas telefónicas 13 al prófugo César Inostroza entre 2015 y 2017. ¿Nos podría decir el motivo de esas llamadas? Era la época en que el señor Inostroza era presidente de la Corte del Callao. Sí, en realidad, si es en esa época, sí leí la noticia o la nota. En una oportunidad, una de las maestrías que estudié sobre administración de justicia, la hice, fue mi compañero, pero no hemos sido amigos, ¿no? Yo siempre lo he respetado porque yo en ese entonces era una empleada de la Corte Suprema y él ya era pues magistrado superior y presidente de la Corte. Pero respecto a la nota que usted menciona, doctor, efectivamente, yo me sorprendí cuando la leí por la vinculación que hacían de una manera un poco fuerte para mí, ¿no? Me afectó. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Si me permite, disculpe. Yo justo había empezado mis labores como presidenta del Jurado Electoral Especial. Y a los 2 días, recién de instalado el Jurado Electoral, sale la noticia. Bueno, yo comuniqué a mi colegiado y pensé enviar carta notarial en ese momento, pero también pensé que no era propicio porque iba a levantar la noticia cuando en realidad, honestamente, no recuerdo si hubieran sido llamadas o de qué tipo. Sin embargo, estas llamadas o estas supuestas llamadas nunca merecieron tampoco del Ministerio Público ninguna investigación. Muy bien. Mi error quizás fue que en ese momento no lo hice, pero disculpe, porque yo privilegié el inicio de mis labores como presidente del Jurado Electoral Especial. Bueno, queda claro que en esa época usted estudiaba y era compañera de estudio de la maestría del señor Inostroza. Sí, compartimos una maestría. Ahora, además, tiene 13 comunicaciones con Julián Feijó en febrero del 17 y mayo del 18. Yeah. Y este señor Feijó también está relacionado con... son 2 meses antes de esa llamada de que se revelaron los audios de que destaparon las autorizaciones de esta red criminal. Sí. Bueno, al señor Julián Feijó sí lo conozco de hace 50 años aproximadamente, porque hemos vivido en el mismo, como llamamos antes, barrio, en Jesús María, por el Campo Marte. Él era, a pesar de que es mayor que yo, él era muy amigo de mis hermanos, y mi mamá y mi papá, que en paz descansen,
eran de las personas que recibían en su casa a los amigos y los quería como tal. Y él inclusive, no voy a negar en absoluto, jamás lo haría, que tengo algún vínculo de amistad, porque él en esas fechas, 2017, me dice, falleció mi hermano, y él me acompañó así como ha venido acompañando cuando falleció mi papá o cuando falleció mi hermano. Un amigo de la familia. Sí, absolutamente. Muy bien. Amigo, sí. Muchas gracias, doctora Gallardo. Gracias, señor presidente. Concluyó mi entrevista. Gracias, doctora Zavala. Doctora Tello, ¿tiene algunas preguntas para la doctora Gallardo? Buenas tardes, señora. Señora, yo quiero, hay una precisión. Yo tengo acá su producción y aparece que en el año 2021 el número de procesos ingresados al despacho fueron 126 y usted resolvió 130 con 4 procesos que estaban en trámite. Yo le quería preguntar, este número es de lo que usted recibió, pero no es la carga que existe, la carga pasiva, la carga que viene quedando, arrastrándose de años anteriores. Explíquenos. Sí, cómo no. Gracias, doctora Tello. En primer lugar, para manifestar que yo vuelvo de mi actividad del jurado electoral especial, a la cuarta sala civil que integré el año 2021, el 22 de julio. Del día 22 de julio, que empecé, sobre respecto de lo que aparece como estadística, digamos, ¿no? Debo de manifestarle que quizás eso no es exacto. ¿Por qué le digo? Y con todo respeto, cuando yo vuelvo a la corte y me integro a la sala, no aparecía mi nombre en la página, en el listado. Y no apareció hasta el mes de septiembre. Yo tuve que enviar documentos tanto a la Oficina de Control de la Magistratura, porque llamando a informática pues no daban solución. Y tanto fue así que en una de las visitas que hizo la señora presidenta a la Corte, le hice presente también, ¿no? Porque la doctora nos advirtió, ojo que esto lo están mirando en la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo pedí la palabra y le dije, doctora, hace meses yo tengo este problema. Y posteriormente se solucionó. Ahora yo le podría decir que respecto en los 6 meses yo había sacado he traído mi tal de producción. La pregunta yo le pediría, podemos asumir que este dato no es exacto, por eso le pedí una explicación. Pero en estos cuadros que han mandado, solo aparecen lo que ingresa en el año, no lo que viene, arrastrando de años anteriores. Sí, disculpe. Y en estos momentos esa carga que tienen antigua en la sala donde usted labora, más o menos de cuántos expedientes son. Doctora, le voy a informar. En mi sala, carga en sí no hay. Estamos trabajando al día. Nosotros, día que tenemos vistas, al día siguiente, los 2 días los estamos... ¿Cómo lo ha logrado, doctora? Le hago esta pregunta porque es interesante replicar buenas prácticas, ¿no? Porque encontramos salas que tienen una carga que no se resuelve, que arrastran de años anteriores. ¿Cómo lo ha hecho? No, en realidad, en la sala que estoy integrando, que es la cuarta sala civil de Lima, yo soy la segunda vocal. Soy la segunda magistrada, pero esta es una forma, porque ya estoy en esta sala 4 años en total aproximadamente, es la forma de trabajar. Nosotros el presidente dispone que se repartan los expedientes la semana anterior y los estudiamos, y en la medida de lo posible, si no son muy complejos, excepcionalmente, como le digo, vemos las vistas de la causa, se señalan martes, miércoles y jueves, nos reunimos, votamos ya con todo y el proyecto, el borrador, nos ponemos de acuerdo si es conforme en el mismo día y podrán... Van con la ponencia. Con la ponencia y el mismo día se cuelga. Dígame, y en ejecución, ¿cuál es la carga que tienen de procesos en ejecución? No, en la sala no han subido, no suben, porque nosotros hemos recibido una estadística y lo sabemos por experiencia, que muchas veces en ejecución se generan otros procesos. Sí.
y suben y bajan los expedientes. Sí, no. Ustedes no tienen ese problema. No, doctora, eso... ¿Cómo lo han solucionado? No, es que eso se debe verificar en los juzgados de primera instancia. No, pero muchas veces vienen las apelaciones. Yo lo que le digo es, ¿qué han hecho ustedes para evitar esas dilaciones con apelar, subir los expedientes en ejecución y desarrollar otro proceso paralelo? Ya. O un proceso posterior al que concluyó. ¿Cuáles son las políticas que han adoptado? ¿Cuáles son las bueno, en la sala... podría ser? Sí, doctora, disculpe que le he interrumpido. En la sala, bueno, tenemos vistas de causa tales días que son sentencias, etcétera. Pero efectivamente hay procesos en ejecución que suben de los juzgados. Exacto. Por diferentes motivos. Esos nosotros también, bueno, el presidente dispone que aproximadamente llegan 20 autos, o 30 o 40, y inmediatamente lo estamos repartiendo, que es una carga aparte de los expedientes que vemos de manera cotidiana para resolver sentencias, etcétera, ¿no? Que le llamamos... ¿Y en qué plazo más o menos sacan usted? O sea, usted nos ha dicho que las ponencias las reparten semanalmente. Sí, sí. Semanalmente votan todas sus ponencias, salvo sí, por algunas. Ejemplo, ahora... ¿Y con la ejecución sucede lo mismo? Sí, sí, doctora. O sea que esto, doctora, nos permitiría a nosotros decir que, como usted lo ha dicho hace un momento, no se necesitan más jueces, sino más jueces comprometidos en solucionar problemas. Sí, también. ¿Cuál sería su reflexión final, doctora? Sí, en realidad sí, el compromiso tiene que estar ahí. Y le digo algo, yo inclusive que estoy de licencia, estoy participando en las audiencias para que no se frustren, porque eso implica, los litigantes están esperando que señalen las audiencias, conocer el resultado de las mismas y lamentablemente esto iba a tardar pues por lo menos un mes, 2 meses más. Doctora, ¿cuál es su concepto cómo conceptualiza, cómo considera privilegio usted la predictibilidad? Bueno, en realidad es un punto fundamental, Nosotros nos avenimos, en caso la Corte Suprema dicte pues los precedentes en los plenos casatorios y tanto más con lo que viene de él o expide el Tribunal Constitucional. Pero conseguir predictibilidad coadyuvaría de alguna manera a desfavorecer al justiciable, porque si un proceso se tarda, es ponerle una barrera al acceso a justicia. Y eso en verdad no debería estar en nosotros. Predictibilidad nos da seguridad jurídica tanto al ciudadano como a los señores empresarios. Seguridad jurídica también serviría, o la predictibilidad, perdón, serviría para evitar cualquier acto de corrupción que se podría... Doctora, en la producción de las salas que conocen los temas laborales, en dictar precedentes vinculantes, ¿es suficiente o piensa usted que de llegar usted a la Corte Suprema se podría desarrollar una labor más activa para generar precedentes que vinculen a todos los órganos laborales, en el caso que usted nos expone? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar 2 años en sala laboral ordinario y además en previsional. En previsional sí me parece, doctora, que por la carga, los miles de expedientes, es muy necesario que la Corte Suprema dicte precedentes. Es muy importante. En el laboral ordinario, obviamente, también siempre es una guía, ¿no? que nosotros tenemos que seguir. Yo sí privilegiaría el dictar precedentes. Sería una forma de ahorrar costos. Doctora, ya le agradezco. En lo previsional usted ha tocado un tema interesante y quién sabe el más álgido problema. Ustedes en laboral ordinario que usted llama trabajan en esta forma muy célere que es reconocido. ¿Qué haría usted de llegar a la Corte Suprema para desembalsar esa carga de previsional? Bueno, ahí el detalle es, en previsional, si bien es cierto la carga es excesiva, cuando estuve en sala previsional al mes veíamos a veces 800 expedientes. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Que son bastante similares unos con otros. Por eso los precedentes
ayudan definitivamente. Yo pienso que alguna manera de evitar ello, bueno, además conocemos también que los señores procuradores, su labor es interponer recurso de apelación o de casación en su caso, ¿no? Pero para mí sería muy importante, por lo menos en materia previsional, dictar precedentes, obviamente van a ser obligatorios para los órganos inferiores, y resolviendo aquellos temas que son más recurrentes. Eso quizás de alguna manera desanimaría al procurador a continuar con el recurso de casación, porque ciertamente es gente que necesita de ese dinero. ¿Y cree usted, doctora, disculpe que le interrumpa, pero debo permitir a los señores que pregunten, que se debe modificar el trámite o la procedencia del recurso casatorio en materia previsional? Bueno, en la norma señala, y creo, me parece que yo soy ahora en civil, pero hasta donde recuerdo, cuando estuve en la sala previsional sí había un detalle que la propia norma señala que cuando la sentencia viene con doble y conforme, no corresponde el recurso de casación. No obstante, muchos o varias de las salas igualmente lo elevaban, ¿no? Con el tiempo pues que se perdía en que la Sala Suprema diga, caramba, ¿no? Ya si tiene 2 sentencias favorables. ¿Y cómo se puede evitar eso, doctora, que es una mala práctica que perjudica? Sí, en ese ¿Qué momento propondría usted como miembro de la Corte Suprema? Antes, doctora, quizás usted recordará, habían oficios, bueno, la Corte Suprema dictaba o emanaban de él oficios circulares, que eran de obligatorio cumplimiento para todas las cortes. Esa forma, digamos, de vincular también a los magistrados, me parece que ya no se da. Quizás serviría retomar eso, que era algo más directo con las salas y con las cortes en general. Bien, gracias, señora. Gracias, señor presidente. No, doctora Tello, usted. Doctora Antonio Laza, por favor. Muchas gracias, presidente. Doctora, muy buenas tardes. Yo quisiera preguntarle un poco más sobre gestión. El Poder Judicial es complejo, tiene un número considerable de trabajadores, un número altísimo de sindicatos, un promedio de 60. Se anuncia que va a haber un paro de funcionarios, empleados del Poder Judicial, y siempre hablamos de la problemática del juez y no miramos al que realmente hace la labor. Entonces yo le pregunto a usted, en el supuesto que la Junta estimase que usted debería ocupar el puesto de magistrada en la Corte Suprema, ¿cuál sería su política que deberíamos de observar con los funcionarios que apoyan a un juez frente a esta realidad? Y también le preguntaría sobre cuál debería ser el rol de la Academia de la Magistratura. Gracias, doctor. Bueno, respecto de los servidores judiciales, y efectivamente han proliferado los sindicatos, y es un problema. Sin embargo, ellos están representados finalmente por lo que es la federación. Actualmente, bueno, la ley de negociaciones colectivas, ¿no?, que es reciente, no permite, o más bien no ensaya la posibilidad de que ahora los sindicatos o la federación finalmente pueda tratar beneficios económicos con el empleador, ¿no? Sin embargo, yo sé que actualmente sí lo que están reclamando, porque yo converso con mis asistentes, es el pago de unas obligaciones que ya estaban recogidas en anteriores compromisos por el Poder Judicial. Sí considero que es importante, yo respeto mucho a las doctoras que trabajan conmigo y a los chicos que han trabajado antes también. Yo he sido antes servidora, entonces sí considero que merecen atención. Pero fíjese usted, si me permite, y vuelvo a retroceder, probablemente es necesario, porque para redactar o para preparar el documento de Seriajus, el sindicato, si no me equivoco, o en ese entonces federación, presentó también documentos de mejora a la propia Seriajus.
respecto a los trabajadores. Me parece muy importante que ellos de alguna manera participen también. Hay personas jóvenes, abogados muy valiosos, que se esmeran y se sacrifican y nos colaboran bastante, nos colaboran. Respecto de la academia, no sé si con eso es satisfecho, doctor. Disculpe, no, sí, está bien, yo le escucho y después le pregunto. Respecto de la academia y la magistratura, sé que hay un proyecto que se está publicitando, digamos, ¿no? Tenemos algunas opiniones sobre el particular. Me parece que es un órgano muy importante en la formación de los magistrados y del personal jurisdiccional, y como le repito, es para los empleados que tienen aspiraciones que las deben de tener, poder ingresar, estudiar su profe, etcétera. Para mí es un elemento muy importante, tiene que estar, ¿no? Siempre se está actualizando. Durante el año de la pandemia las actividades fueron bastante o poco regulares, pero sí ayuda bastante en las labores, sobre todo de actualización. Y para nosotros es necesario, y para los jóvenes abogados también, participar de los cursos que brindan. Ok, y una última pregunta. En el supuesto que usted fuera vocal supremo, y usted ha tenido experiencia, por lo que he escuchado, se ha laborado en la misma corte, yo le propongo que me diga 3 modificaciones puntuales que debería ejecutarse en forma inmediata, fuera de lo que es el tema de la casación y fuera del tema tecnológico, que usted propondría que tendría un impacto inmediato, que podría ser valorado, y cuál sería, no solamente cuál es la modificación, que sería el factor, cuál es el indicador que a nosotros nos permitiría medir la efectividad de su propuesta. 3. Bueno, si tiene menos no hay ningún problema, sí, pero no le pido más. 3. Gracias, doctor. Bueno, creo que con el respeto que me merecen los señores que integran la Corte Suprema, sí encuentro que hay una deficiencia en cuanto a su producción. ¿Y cuál sería el indicador para decir que mejora? Para mí el indicador sería, por último, la satisfacción del litigante, que su expediente salga por lo menos de la sala, ¿no? Saber de que hay una sentencia y que conozca la persona esta sentencia. El grado de satisfacción sería por un lado. Sé que hay algunos problemas, en verdad me preocupa como ciudadana, me preocupa, y como magistrada también, porque los magistrados debemos de preocuparnos porque nuestras resoluciones lleguen a conocimiento del justiciable. Pero ¿usted está de acuerdo en la elección del presidente del Poder Judicial, el mecanismo que se sigue a la fecha? ¿Considera que ese es viable? ¿Se puede seguir manteniendo ese mecanismo de elección? Bueno, sobre el tema, sobre el particular, doctor, debo manifestar que sí. Y le voy a decir por qué. Los años que yo he podido estar de manera directa, digamos, en la Corte Suprema, como secretaria general, porque antes fui empleada en la Corte Suprema, he podido observar la forma en que, además de cómo se toman estas elecciones para la presidencia misma de la Corte, porque no creo que es conveniente que sea como proponen muchos de mis colegas, considerando a todos los señores magistrados, porque creo yo que de cierta forma se utilizaría para ciertos fines o se tendría que realizar una actividad, no voy a decir proselitista, pero algo de ello. ¿Y eso dónde lo he observado yo? Cuando he estado presente y he participado de las elecciones para los miembros del Consejo Ejecutivo. No era una elección, y voy a ser sincera, con un voto, digamos, libre, sino siempre se prestan o se producen intereses, que de repente es lo natural, ¿no? Porque
quieren un juzgado más, etcétera. Pero yo imaginaba, ¿no? Si esto se produce en la elección de los señores miembros, eso fue hace años, no le puedo decir de ahora porque yo estoy muy alejada, ¿no? Hace 12 años. Pero yo lo que he visto es que se podría producir situaciones que, lejos de llevar realmente a lo que sería un momento democrático, se podría distorsionar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No estaría por ahora, por lo menos, no. No sé cómo se lleva, y que me disculpen, no sé cómo se lleva en estos años esas elecciones, pero lo que yo he visto, honestamente, no me agradó. Ok, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, presidente. Gracias, doctor de la ASA. La doctora Tumialán no va a... Ok. Doctora Gallardo, usted como jueza, yo entiendo que usted debe conocer los principios de Bangalore y también su código de ética del Poder Judicial. ¿Solamente son esos dos catálogos esos dos cánones éticos, usted los ha revisado, o es que existen otros cánones éticos de comportamiento judicial que usted hace una revisión permanente, digamos, para fortalecer esa capacidad de la independencia interna de los jueces? Efectivamente, sí, como magistrada he leído ambos documentos, además el de la Cumbre Judicial Iberoamericana y algunos documentos que nos presentan, ¿no? Que son también bastante interesantes. Ciertamente también debo decir que se trata pues de valores, ¿no? De valores que se preconizan, que son muy importantes y que efectivamente yo considero que esos valores tiene que internalizarlos el juez, tiene que hacerlos suyos para el desarrollo de su labor y específicamente o especialmente en lo que se trata de independencia del magistrado. ¿Y usted revisa la website del relator sobre independencia de jueces de Naciones Unidas, que hoy lo lidera? ¿Sabe quién lo lidera? No, honestamente no. Diego García Sayán. Ah, claro, sí, sí. ¿Usted revisa esos documentos importantes que tienen que ver con la independencia judicial? ¿Usted los revisa permanentemente como una jueza responsable que es usted? Sí, gracias, presidente. En realidad lo reviso, quizás no, debo reconocer que no de la forma que debiera, escuchándolos, y ciertamente nosotros como magistrados, y eso voy a mejorar, porque tenemos que ir hacia una mejora también en nuestro desempeño. Y quizás pareciera que es un asunto muy sencillo, pero esos documentos, esas lecturas nos fortalecen. Claro, y sobre todo la independencia interna, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Doctora Gallardo, en los últimos 12 meses, ¿qué curso, digamos, en el extranjero ha hecho, online o presencial? ¿Qué curso? No. ¿Y de qué materia? Sí, en el extranjero no, doctor. No ha hecho. No. He llevado cursos, sí, en la academia, en la magistratura, pero llevé solamente uno. ¿Por qué? Le digo, porque el trabajo en el jurado electoral era muy arduo en verdad, y no me permitió, inclusive solamente un curso hecho. Y lo que sí estaba esperando, porque sé que ahora pues los cursos online y demás, pero yo particularmente prefiero los cursos presenciales, tanto como discente como docente, ¿no? Me gusta interactuar, prefiero en verdad esos cursos. Sí, lo que pasa es que yo le hacía la referencia porque, bueno, las normas internacionales dicen que para buscar autoridades de altas cortes, pues no es que no reconozca el valor de los cursos de la academia, por supuesto que son muy buenos, hay muy buenos profesores, no le quito mérito, pero digamos hay que buscar el equilibrio con cursos también en el extranjero, ¿no? Para buscar ese equilibrio y en punto aspirar a cargos como la Corte Suprema. Doctora Gallardo,
¿Qué expectativas tiene, qué aportes, qué reflexiones, qué temas usted llevaría a la sala plena de la Corte Suprema? Bueno, en realidad yo considero... Solo le pediría modestamente dos, doctora. Dos. Uno, o la primera, perdón, sería resolver el problema de la Corte Suprema en cuanto a los expedientes. O sea, no puede esperar más tiempo. La Corte Suprema... ¿Solo la carga procesal de las Cortes Supremas? No, eso sería... Es que ellos la Corte Suprema como Corte de Vértice es la que tiene que orientar. A nosotros, en realidad se nos exige, pero... ¿Tiene una propuesta redonda? ¿Tiene una propuesta ya definida? Bueno, en primer término, que salgan los expedientes que están ahorita pendientes. Yo llamaría a los presidentes de sala y les exigiría. Y esos señores que están ahí provisionales, que seguramente tienen mucho mérito, buen currículum, pero no hay el compromiso con el ciudadano. Y lo otro sería... ¿Y la otra cuál sería? Sería reforzar un poco la ley de violencia contra la mujer en lo que respecta al Poder Judicial. ¿Cómo así? La ley me parece que está muy bien dada, es moderna y sobre todo que compromete de una manera coordinada, pero compromete a todas las instituciones, ¿no? Ejecutivo, Poder Judicial, la Junta Nacional con el curso que se exige hoy en día. Pero yendo ya un poco más al campo, creo que sí se podría reforzar los juzgados de familia que ven estos asuntos de violencia, que están soportando hoy en día más de 2.000 expedientes entre ingresantes. Sí, doctor. Esa sería su propuesta. Bueno, pues muy agradecido, doctora Gallardo, por su respuesta, por su participación. Y pues ya esta entrevista ha concluido y llévese el agradecimiento de los miembros del Pleno.